¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a este acople de jueves. Es un gusto estar aquí en el 10 TV, también a través de Aries, la radio con mejor imagen, en la previa del Día Internacional de la Mujer. Natalia Nieto, muy buenas noches. Un gusto saludarla. Diego Ferreira, ¿cómo está usted? Bien, aturdido. Aturdido hoy, ¿por qué tanto? No sé, ya uno lee el diario y ya no entiende ni qué pasa. No. Con respecto a que el oficialismo se aumente, proponga el aumento en las dietas de los legisladores nacionales y después sea el mismo oficialismo el que diga que a través de un proyecto de ley va a retrotraer ese aumento, es ridículo. Y después, bueno, en realidad ni siquiera necesita un proyecto para ir para atrás. Con que se pongan de acuerdo las dos cámaras, estaría. Y después tenemos que ver tweets ridículos por ahí dando vueltas en las redes. Hay de todo, ¿no? Porque claro, la discusión con respecto de la plata, de los fondos, porque al final terminamos siempre en lo mismo, se concentra en esto, ¿no? En este momento la cuestión que tiene que ver con... ahí dice tweet, ahí ve uno de la diputada nacional María Emilia Orozco que... Yo renuncio al incremento que por ley se nos otorgó a los legisladores nacionales. Sí. No estoy en esta banca por dinero, sino por convicción de que existe una forma distinta de hacer política y lo vamos a demostrar, arrobando, por supuesto, al presidente Jaime Milei y, bueno, unos hashtags ahí, la libertad avanza y nueva política. Es que la han matado en redes, ¿no? Bastante demagógico esto, sí. Demagógico, el populismo que critican, bueno, ahí está y lo tiene, porque además renuncio al incremento, ¿qué iba a hacer con esa diferencia? Y además ya lo vienen cobrando, después se aclaró, aumentos de enero y febrero, o sea, no es que sea una sorpresa. Claro. Entonces, en todo caso, en vez de renunciar, dígale a su vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que dé marcha atrás. Usted bien decía, no hace falta una ley con todo Es un circo, es mucho humo para distraernos de cosas como que se ha reunido hoy, ahí la vemos a la diputada nacional, que se suma, digo, a todo este circo, a vender humo y a distraer con estos incrementos, cuando en definitiva hoy, por ejemplo, los gobernadores patagónicos se reunieron, están dispuestos a conformar una empresa propia en el sur del país, ya que el presidente ha apretado con algunas cosas y ellos han dicho podemos cortar el gas. Y Nacho Torres es Nacho Torres, de Chubut. La batuta. No ha pasado desapercibido, como no pasa que mañana el gobernador Sáenz va a participar en el encuentro que está convocado a nivel nacional con el resto de gobernadores. No van a ir todos, pero tampoco lo va a recibir Milei, salvo que los quiera sorprender, ¿no? Tal cual. O sea, convocada por el Ejecutivo, pero seguirán charlando con Franco, con el ministro del Interior, tal vez con Caputo, aunque no creo porque no se habló mucho de la reunión que tuvieron con ministros de Economía esta semana. Entonces, está bien, siguen con los fusibles, que no lo son tanto, pero ¿qué decisión puede tener Francos en la relación de plata con las provincias? Mire, le voy a spoilear un poco porque esta noche lo tenemos invitado a Carlos Rodas, ¿no? De la CGT Salta, y hay una corriente, que es la corriente federal de trabajadores precisamente de la CGT, que directamente lo que hace es convocar a rechazar, a llamar, a frenar el Pacto de Mayo. El término no es otra cosa que la rendición incondicional de la nación y el pueblo argentino al proyecto de dependencia e injusticia social. Claro. Fíjese cómo lo llaman, ¿no? Claro, es todo usted decía está aturdido y claro, todo este contexto con tantos cambios en lo que además se sabe que febrero no arrojaría, según la Oficina del Presupuesto, superávit, como sí se jactó el presidente y su equipo en enero, a costa, por supuesto, del hambre de jubiladas, de jubilados, de muchos chicos, de comedores a los que no les van a llegar las partidas y muchas cosas que hemos ido exponiendo, pero eso no va a pasar ahora. Pero mucha efervescencia, mucho aturdimiento y en el medio pasan cosas como esto que usted bien mencionó. Mañana Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con todo lo que implica una fecha de este tipo, que vamos a estar hablando, por supuesto, pero... Fíjese que hay que retrotraerse al año 1857, ¿no? Si es que vamos a hablar del reclamo que llevan adelante en Nueva York las empleadas textiles. Sí. A mí, ¿sabe qué me alegra? Dentro de todo, cómo van cambiando algunas cuestiones. Mi hijito de 9 años habló hoy y dijo, mañana es la fecha esa en la que murieron trabajadoras de una fábrica, 9 años. No sé si nosotros mismos a los 9...
conocíamos la historia de por qué hay conmemoraciones que no son festejos además y qué significa luchar por los derechos. Así que de eso vamos a hablar. Pero antes recordemos un poquito qué pasó hoy en el Senado, que dicho sea de paso, también tuvo su primera sesión ordinaria. Tuvo la ¿no? primera sesión ordinaria, como Sí. usted bien dice, el Senado. Es muy parecido a lo que viene ocurriendo dentro de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque fueron muchos proyectos de declaración y un solo proyecto de ley que ya vamos a repasar, pero a la vez muy parecido a lo que pasó en el Consejo Deliberante, donde todavía se escucha, ¿no?, el repudio al cierre del INADI, de TELAM, del INAI, claro. bueno, y de distintos organismos. Pero el primero tiene que ver con lo mismo que se trató en diputados y tiene que ver con el pedido para que los legisladores nacionales gestionen ante Nación la continuidad de las obras públicas proyectadas para Salta como bueno, garantía constitucional. Y después el repudio al cierre de los CDR, estamos hablando de los centros de referencia, del INADI y del INAI y de TELAM. Para tener en cuenta, dentro de lo que es proyecto de ley, solamente se trató una expropiación que tiene que ver con el departamento de los Andes, para que sea utilizado por el municipio. La asunción e inmediata licencia del reemplazo del senador por capital Emiliano Durán, que está a cargo del IPB y que, según ha dicho el propio Gustavo Carrizo, obedece a un pedido del gobernador Gustavo Sáenz de que permanezca en su cargo por 3 meses más. Pero muchísimo, ¿no? O sea, imagínense que Durán ya asumió en diciembre, sigue vacante esa banca, la de Capital nada menos, y Carrizo también puede ser una persona imprescindible en el IPB, pero tan poca gente, tantas carencias tiene el oficialismo, el gobernador Sáenz, que necesita de una persona que lo cobra 90 días en el IPB, que siga... No, es raro, ¿no? No sé quién sigue la lista, error mío de no haber visto cómo sigue esto según la justicia electoral, porque ya juró, va a tomar licencia, que es legal, y supongo que hasta eso encontrarán a quien pueda hacerse cargo del IPB, qué difícil. Está bien. Bueno. Y después, ya para meternos en el tema judicial, porque vamos a hablar mucho de esto en el programa de esta noche, tiene que ver con el dictamen que le ha dado la Comisión de Justicia, que se dio de acuerdo a la designación de 2 nuevos magistrados o magistrada. Una magistrada y un magistrado. Una tiene que ver con la doctora Carolina Mateo Bellini, que se va a desempeñar como fiscal penal juvenil del Distrito Judicial Centro. Es algo de lo que estuvimos hablando, ¿no? El régimen penal juvenil. Y el otro tiene que ver con la designación de David Andulce, que es el próximo defensor oficial penal del Distrito Judicial Sur, esto con competencia en Rosario de la Frontera y en La Candelaria. Exactamente. Bueno, decíamos, usted anticipó, nos vamos a meter mucho con temas del sistema judicial, porque en definitiva hemos charlado en equipo acá para ver, en este contexto político, social, económico, en el que además, lo hemos dicho varias veces, el presidente de la Nación, su gobierno, alientan con sus posiciones violentas, que hemos visto varias esta semana, o legitiman la reacción violenta de mucha ciudadanía. Pero es peor todavía cuando quien ejerce esa violencia, y especialmente violencia de género, es el propio presidente. O cuando claro, es todavía más grave y legitima peor esta efervescencia de la que venimos hablando, este ataque entre comunes, entre ciudadanos. Y ojo, porque terminamos hablando del caso que se acuerda que se había prohibido después reproducir lo que le dijo el presidente, entonces no era presidente, a una colega, la periodista Teresita Frías. Exactamente, vamos a hablar del caso de Teresita Frías, una colega a la que respetamos, valoramos mucho su trabajo y sabemos de su trayectoria, pero que ha sido víctima de violencia en 2018, cuando todavía no era presidente, como bien decía Diego Milei. Pero resulta que esta causa ha resultado archivada, de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente. Lo contó Juan Alonso, un periodista porteño, ninguno salteño, ninguno de nosotros, porque pudimos hablar hoy extensamente con Teresita Frías, la víctima de violencia, a quien le mandamos, como siempre, nuestra solidaridad, ahora pública, lo vinimos haciendo, por estas dificultades que le ha generado la agresión en el marco de una conferencia por parte de Milei, y que ha significado que sufra muchos más hechos de violencia, muchas más amenazas después, que muchos hayamos tratado de evitar esa revictimización cuando ella pedía que no se emita más, no se hable más del caso. Recordemos que en ese momento el actual presidente había tenido que disculparse y además había sido enviado a hacerse estudios psicológicos. Todo eso, pero fíjese que la gravedad de esto radica
entendemos nosotros que si una mujer como Teresita Frías, que la ha pasado muy mal y la sigue pasando con consecuencias en su salud física y emocional y psicológica, por supuesto, a raíz de esto y la revictimización de 2018 esta parte, porque obviamente se ha utilizado políticamente también esto para atacar a Milei en medio de la campaña del año pasado, exponerla a ella nuevamente, ella no pudo nunca acceder al contenido del expediente. ¿Usted se imagina ser víctima en un proceso de otro tipo, de cualquiera, y no poder saber por qué se está diciendo en ese expediente? Nos contaba que no pudo acceder, que quiere conocer qué dice el expediente, sobre todo el archivo, porque no conoce los fundamentos y hay cosas que le inquietan, por supuesto, ¿no? Porque... Discúlpeme, ¿no? Yo trabajo en una fiscalía penal y van todos los días víctimas junto con abogados a directamente compulsar el expediente y no se lo tiene que dar al legajo. No sé qué tanta vuelta. Ella nos contó esto, pero nosotros ¿qué dijimos? Entonces, si en este momento un juez está determinando que hay que archivar una causa en la que una mujer periodista ha sido víctima de violencia por parte de quien actualmente ejerce la primera magistratura, con la asimetría de poder que ello significa, una periodista, una laburante común, un presidente que ejerce la máxima magistratura en el país y que tiene todo el poder, por supuesto, por lo menos mucho poder, esta mujer queda a la buena de Dios, si se quiere, queda liberada a que haya redes de contención, pero además entiendo la lectura hacia el resto es, a ver, vos víctima de violencia, no vayas al Poder Judicial. Si una periodista que puede estar amparada por todos nosotros, por funcionarios y funcionarias públicas, por gente que ha repudiado la violencia, aún así se archiva su caso, imagínese una víctima de violencia que va a demandar justicia y dice, a ver, pero quiero ver, no, ya está archivada su causa, usted no vino a declarar, váyase a su casa. Eso pasa en el Poder Judicial y ese es el mensaje disciplinador que se da desde la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género. Y así padecen muchas cosas como la que está pasando nuestra colega. Bueno, eso vamos a abordar en el primer bloque. En el segundo vamos a recibir, como anunciábamos, al secretario general de la CGT y también de la bancaria, Carlos Rodas. Muchísimas actividades hubo preparadas también en la previa del Día Internacional de la Mujer, como una mateada hermana, creo que estuvo convocada allí nuestra colega y amiga Itatí Carrique, la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También estuvo por allí dando vueltas... la doctora Susana Aramayo también estuvo, que es especialista... Inés Bocanera no. No, estuvo... Una secretaria, una directora del observatorio. Ella, sí, fue interesante la actividad hasta hace un rato nada más. Y hablando de esto, de los derechos, de la perspectiva de género, va a estar con nosotros la doctora Josefina Arancibia Lemos, que es la coordinadora del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados, para tener una visión importante y valiosa sobre esta discusión. ¿Qué pasa cuando uno de los tres poderes del Estado en realidad no acompaña a una víctima de violencia y la deja a la buena de Dios, ¿no? Bueno, y al final del programa, como es característico, el informe especial del periodista Gustavo Soria, también enfocado al Día Internacional de la Mujer y relacionado un poco con el cambio climático. Ya vamos a ver un poco de qué se trata. No existe violencia hacia la mujer ni las diversidades, no existe el cambio climático, no. Vamos a tratar de demostrar en este programa que sí. Son los temas que hemos preparado para esta noche. Acompáñenos que enseguida volvemos. Bueno, les anticipamos, Josefina Arancibia Lemos es una de nuestras referentes en cuestiones de género y en el ejercicio de la defensa de los derechos y de tratar de lograr esa deseada igualdad. Josefina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. Bienvenida. Gracias a usted, doctora Arancibia, porque valoramos mucho, tiene 2 bebitas y nosotros estamos en vivo, le contamos a nuestro público, y dejar a 2 bebitas a esta hora después de las 10 de la noche vale mucho. Gracias por ese tiempo y por esta predisposición. Doctora, hablamos un poco del caso de Teresita Frías, que en definitiva viene también a significar, ¿por qué no?, un mensaje o de alguna postura que queda clara para muchas de las víctimas de violencia, ¿no? ¿Qué opina sobre este caso, que en definitiva ha quedado archivado de 2018 esta parte, y con la denuncia pública de la propia víctima de no haber sido notificada oportunamente para ir a declarar? Bueno, efectivamente, independientemente del caso particular, ¿no?, de la periodista Teresita Frías, yo creo que nos debemos replantear un montón de cuestiones, ¿no?, que hacen al procedimiento que se sigue ante los juzgados de violencia familiar y de género en nuestra provincia. Si bien por la declaración de emergencia nosotros recordemos, porque es muy importante recordar esto, ¿no?, el contexto en el que surge la declaración de emergencia en el 2014 por violencia de género, que esta declaración esta ley se va prorrogando cada 2 años y actualmente está vigente. Se crearon una catarata de juzgados, de defensorías, de fiscalías especializadas tanto en violencia de género como en delitos contra la integridad sexual, y no han podido dar la respuesta, ¿no?, quizás que necesita la ciudadanía salteña, que necesitan las mujeres salteñas a la hora de pedir que se le imparta justicia en su caso particular. Entonces, lamentablemente, el caso de Teresita Frías es uno más en la larga lista, ¿no?, que produce y que reproduce esta revictimización y que lleva a la impunidad, ¿no?, dando un mensaje claro, como vos lo decías al principio del programa, de, está bien, con este resultado de archivo de la causa, te doy un mensaje disciplinador a vos, que sos la que te animás y salís y denunciás. Pero también, aparte de este resultado individual, también hay un mensaje colectivo, un mensaje a toda la sociedad, ¿no?, que les dice a las mujeres: no denuncien porque no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y también en esto nosotros hemos sido muy críticos desde el Instituto, y yo personalmente, con la actuación de los juzgados de violencia de género, ¿no? Porque si bien por competencia legal, digamos, la ley de procedimientos dice específicamente que el juzgado de violencia familiar y de género tiene una competencia cautelar, es decir, que dicta solamente las medidas de protección, no se expide sobre el fondo del asunto. Entonces nosotros siempre desde el Instituto hemos interpelado, ¿no?, a las juezas, a los jueces de violencia de género, para que puedan dar una resolución sobre el fondo del asunto, es decir, una declaración de certeza que diga: sí, señora, usted sufrió violencia de género, violencia por motivo de género, en esto consistió la violencia, esta es la sanción para su agresor. Eso no pasa, ¿no? La única competencia, está bien, yo entiendo que debe ser que están abarrotados por la cantidad de denuncias que hay, pero lo único que hacen los juzgados de violencia familiar y de género es dictar medidas de protección, de prohibición de acercamiento, de prohibición de ejercer actos de violencia, y quedan ahí nomás, cuando la ley misma los habilita a, por ejemplo, dictar unos alimentos provisorios, que nos salvaría un montón, que es una cautelar, a dictar la suspensión del régimen de comunicación, porque muchas veces los niños, las niñas y adolescentes terminan siendo víctimas de esa violencia, víctimas indirectas de esa violencia, ¿no?, que se vive en el ámbito doméstico. Entonces pueden dictar muchas resoluciones, y también amparados en el derecho internacional, que nos dice, ¿no?, el derecho internacional nos dice, tanto en la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toda violación a un derecho fundamental, a un derecho humano, debe ser reparado. Y esa reparación no solamente consiste en una indemnización, sino en una reparación integral. Eso va a tener un fuerte correlato simbólico en las víctimas. Por supuesto. Entonces, bueno, por ahí creo que viene el tema de Teresita, ¿no? Que justamente
entendemos tiene que ver con este contexto, este momento político en la Argentina, porque en definitiva usted está mencionando corpus normativos que son ineludibles, desde tratados internacionales que sostienen y que tienen rango constitucional. Y claro, y justamente que tienen jerarquía constitucional, como lo decís, con relación a otras leyes. Y todo el bagaje normativo que tenemos, ¿no? No es que no haya leyes. No. Y claro mensaje de revictimización, ¿de dónde podemos considerar que viene? Digo, si se toma en cuenta la política del Gobierno Nacional que dice, bueno, en la administración pública basta de perspectiva de género. Le preguntábamos esto a la doctora, creo que es de Juzgado de Familia de Orán, la doctora Carriquiri, y decía, bueno, yo voy a seguir adoptando mi propio criterio, no me importa tanto lo que digan de Nación. Claro. Y al mismo tiempo, ¿se notó algún cambio desde que la Corte es dirigida por una mujer, por ejemplo, por la doctora Teresa Ovejero? No, en lo personal no hemos notado ningún cambio, ¿no? Con relación al funcionamiento, por ejemplo, de los juzgados de violencia. ¿Qué es lo que pasa también, ¿no? Que me parece que lo tenemos que señalar y nosotros lo señalamos en un pronunciamiento que hicimos con el Instituto de Género en alusión al día de mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo único que se dicta es la medida de prohibición de acercamiento. Esa prohibición de acercamiento es recíproca. Entonces, cuando la víctima se acerca al agresor, que pasa muchas veces eso, por un sinnúmero de razones, por ejemplo, para ir a buscar a su hijo, su hija que no sabe dónde está, entonces se acerca, lo llama, te clavan la desobediencia judicial. Quedó detenida en Cafayate y quedan detenidas a los chicos y quedó detenida la víctima a ese caso, con lesiones en Cafayate. Quedó detenida ella y ya fue liberada. Es increíble. Fue liberada, pero la causa sigue. Claro. O sea, sigue atada a una causa por desobediencia judicial, que la desobediencia judicial es un delito grave también. Entonces, me parece, por eso es que yo hablo que hay que hacer una revisión profunda, porque las leyes están. Está bien, muchos jueces de violencia dicen, bueno, pero no me habilita a dictar una resolución sobre el fondo del asunto. Bueno, no, pero sí tenés convenciones de las que te puedes agarrar, tanto del derecho internacional de Naciones Unidas, de la CEDAW, como de la Convención de Belén do Pará. Entonces, hay muchas normativas, ¿no?, que no se pueden borrar de un plumazo por el gobierno de turno. Entonces me parece que eso también es importante mencionarlo, porque vivimos en un Estado de Derecho y estas leyes han costado sangre conseguirlas, porque es así. Entonces, bueno, también mi solidaridad con la periodista Teresita, con la chica que está imputada todavía por una causa de desobediencia judicial, y con todas las mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo se puede mejorar, más allá de todo este aporte que ha hecho el sistema judicial? Porque pensábamos son 3 poderes del Estado, pero si este poder envía este mensaje público a las mujeres víctimas, ¿qué queda de los otros, no? Porque siempre hablamos, desde hace unos años a esta parte, de por ahí la falta de articulación entre esfuerzos. Una mujer que termina siendo revictimizada porque va por distintos lugares con la misma denuncia, contando de nuevo la historia, haciendo la cosa. No se logra eso, no se logra todavía que una mujer víctima, una disidencia vaya a un lugar y ahí se deriven las cosas como corresponde. A mí me parece que es una cuestión de replantearse el lugar que estamos ocupando cada uno y cada una, ¿no? Bajar un poco los egos y saber que estamos, en el caso de la gente que trabaja en el Poder Judicial, son servidores de la justicia, ¿no? Yo también soy un agente de la justicia. Entonces hay que dar respuestas efectivas, porque hay una muy mala visión por parte de la sociedad del sistema de justicia, y que ni que hablar en los procesos de violencia, ¿no? Entonces me parece que eso está faltando un poco, ¿no? Un poco de empatía que no es difícil, digamos. Claro. No es algo, un poco de empatía y un poco de ponerse en el lugar de la persona que está en esa situación. La persona que está en una situación de violencia no ha podido resolver esa situación. Entonces, por eso es que necesita la ayuda del Estado a través del Poder Judicial en este caso. Por eso es que es tan importante, ¿no? Por eso es que es tan importante también la convocatoria de mañana para la marcha del 8 de marzo. Hay que ir mañana. Mañana a las 6 de la tarde la concentración aquí en Capital. Así que, bueno, allá estaremos muchas mujeres y disidencias en esta manifestación pública en contra justamente de las políticas que ponen peor la situación de todas nosotras, ¿no? Así es. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.
Mantengamos las pautas de higiene y cuidado para evitar la propagación de COVID-19. Recordá, ante la presencia de síntomas, usá barbijo, evitá asistir a lugares concurridos y consultá al sistema de salud. Es fundamental tener al día tu esquema de vacunación contra el COVID. Vacunate en hospitales, centros de salud y puestos móviles. Sigamos cuidándonos entre todos. Gobierno de Salta. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuenzalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital, una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo a su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Que el mosquito no se críe en casa. Las lluvias y altas temperaturas potencian la proliferación de criaderos. El Aedes aegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Mantengamos nuestras casas y jardines limpios y libres de cualquier objeto que acumule agua. El compromiso de todos es fundamental para la prevención. Luchemos contra el dengue, zika y chikungunya. Gobierno de Salta. Llega Desafío Urbano, batallas de bandas, rap, RKT y reggaetón. Inscripciones durante todo marzo de forma virtual y gratuita. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar/cultura. Mandá un video de un tema propio. Participa por importantes premios. Si tenés tu música, no te quedes afuera del Desafío Urbano. Municipalidad de Salta. Salta, tierra de minerales críticos, industriales y estratégicos. Nuestra provincia crece en desarrollo, eficiencia e innovación, con producción, exportación, inversión, desarrollo y exploración minera, infraestructura, trabajo, transparencia, inclusión, control y fiscalización. La minería en Salta es progreso, trabajo y desarrollo sustentable. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Mantengamos las pautas de higiene y cuidado para evitar la propagación de COVID-19. Recordá, ante la presencia de síntomas, usá barbijo, evitá asistir a lugares concurridos y consultá al sistema de salud. Es fundamental tener al día tu esquema de vacunación contra el COVID. Vacunate en hospitales, centros de salud y puestos móviles. Sigamos cuidándonos entre todos. Gobierno de Salta. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuenzalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital, una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo a su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Bueno, ya de regreso en este segundo bloque de la COPLE nos acompaña el secretario general de la CGT Salta, el señor Carlos Rodas. Rodas, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. Agarrate tratando de normal. Deme su celular, lo tranquilo. silenciamos acá tenemos nuestro equipo que se va a acercar enseguida para llevar el teléfono. Bueno, estábamos viendo, ¿no? El fisture, le diría, ¿no? De las actividades convocadas esta tarde en el marco de la previa del Día Internacional de la Mujer, con Itatí Carrique, con María del Pilar González Sastre, allí dentro del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, con la doctora Susana Aramayo también.
¿Cómo ve la lucha de las mujeres en este momento tan delicado que tenemos? Es muy importante. Nosotros en bancaria también, pero en CGT tenemos lo que nunca hubo, 14 mujeres y se van sumando, mujeres del secretariado, y se van sumando muchas compañeras más que siguen este ómnibus no solo de la igualdad, sino de terminar con estas violencias, sobre todo en este tiempo, que se necesita más tolerancia y más participación de los gobiernos hacia todos los sectores ante una crisis tan fuerte que la que se está atravesando en este país. Lamentablemente tenemos un presidente que no es de lo más decoroso para con las mujeres ni para con ninguno. Hace gala de una apología de la violencia en todo su discurso, justificando con frases armadas que vienen desde el tiempo del 76, de Martínez de Oro. El otro día veía una comparación que hacían en el discurso. Idéntico a lo que fue el gobierno de Macri, idéntico al neoliberalismo que practicó y llevó adelante Menem, privatizando todas las empresas que generaban un valor agregado a las economías, a la economía del país y a las economías provinciales. Y hoy llega un presidente que, además, con Macri, que nos endeudó a 100 años en algunos tramos de sus deudas, donde su ministro, actualmente ministro de Economía, habla muy sueltito de ropa, diciendo que son 113 años de responsabilidad del Movimiento Nacional y Popular, cuando él mismo tomó ese crédito y condonó una deuda de 15.000 millones de dólares para los grandes grupos económicos. Sí. En el tiempo de Macri, en este tiempo 30.000 millones, y donde ahora saca un crédito para pagar los intereses de una deuda que él tomó. Entonces hoy ver las mujeres participando, mañana hay una movilización de la UTEP, de ATE, de todos los sectores, que me parece excelente. Eso en Buenos Aires es una gran convocatoria enorme, y acá también. Acá también. Acá también va a ser a la tarde o a la mañana. A la mañana creo que es, donde van a ir nuestras compañeras. Iremos a apoyar esta situación, porque ellos nos apoyaron también en la última marcha que tuvimos. Perdón, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que buscar la unión de todos los sectores sin que ninguno pierda la autonomía para poder hablar, de formar parte de las políticas de Estado de la provincia, donde lo que hoy reclaman con justicia los trabajadores, los gobernadores de todas las provincias, al gobierno nacional, bueno, ellos también tienen que mirar hacia los sectores del movimiento obrero y de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios, para que podamos contribuir sin que tengamos que tomar medidas que rompan el tejido social más de lo que ya se rompió con las medidas que tomó Milei. Es que usted dice Milei, pero yo le cuento, me tomé el atrevimiento el lunes pasado de contar que había hablado con usted, que charlamos, y cómo usted tuvo presente inclusive personas que se quitaron la vida por haber perdido el trabajo, y cómo esto que usted menciona, la dictadura, el menemismo, la alianza, el macrismo, ahora Milei, en definitiva son recetas conocidas que terminan cortando por lo más fino, que es el laburante, y inclusive el trabajador que está en negro, todavía peor. Pero recordamos también que en el 93 hubo una intervención muy importante de parte de ustedes, salvando puestos de trabajo. Acá en el 93, los excedentes de Salta, ese fue otro tema, el Banco Provincial. ¿Qué pasa con estas políticas tan cruentas y que dejan claras señales del daño que generan en el tejido social? Y aún así la sociedad sigue votando esos modelos. ¿Por qué no aprendemos? Usted lo tiene presente porque es gremialista, pero ¿por qué el electorado sigue cíclicamente votando estas recetas que traen más hambre? Creo que estoy convencido que lo que nosotros el error que se ha tenido es la de militar, esclareciendo a todos los trabajadores, cada uno de los sectores que representamos, y que cada gobierno que tiene una estación nacional y popular camina solamente en los tiempos de elecciones, pero no camina
de las cosas que se hacen, pero muchas veces son presos de la extorsión cuando sube un gobierno neoliberal hacia los gobiernos provinciales, como lo que está haciendo. Cuando habla este gobierno nacional de todo lo que le va a quitar a los trabajadores, también habla cómo le va a quitar a los gobiernos, que le va a quitar significativamente los aportes que tienen. Con ellos empezaron con eso. Entonces ellos hacen un contraste del cansancio que tiene la gente de ver actos de corrupción que no se aclararon, que el Poder Judicial no actuó ni de hecho, ni siquiera de hecho, como así también los sectores de contralor que tiene cada gobierno, Fiscalía, Auditoría General, Sindicatura, que deberían funcionar, y al no haber esta libertad de trabajo entre los tres poderes, y que dependen de los ejecutivos o dependen de las supuestas, de los supuestos retornos que tanto se habla y nunca se aclaran, entonces llega alguien con un histrionismo muy marcado, donde parece más un actor de reparto, que después terminamos pagando los platos rotos los trabajadores. Ahí está, ¿no? Es el mismo modelo neoliberal que viene del año 76. Lo único que nos diferencia es que en el año 76 desaparecieron 30.000 trabajadores, luchadores sociales, sindicalistas, como en los 90 desaparecieron tantas fuentes de trabajo, sobre todo en nuestro norte. Y si comparamos la reacción de hoy de las ligas del sur, que se juntaron todos los gobernadores, sí, desde el momento en que don Roberto Romero habló del norte grande, todo es fantasía. Hablamos para hacer catarsis, pero no para trabajar en equipo. Eso le quería consultar, Rodas, porque el viernes seguramente habrá escuchado como nosotros atentamente el discurso de Milei, y en un momento dijimos, bueno, los gobernadores, los enfrentamientos, y yo inmediatamente dije, bueno, está, el Pacto de Mayo, con esto se compra 3 meses más de continuidad, digo, por lo menos, y es zaraza. ¿O qué sabemos del Pacto de Mayo? ¿Cómo lo ve usted? Vos lo has dicho. Es llevarlo en el tiempo a lo que se rechazó, pero llevarlo en cuota, llevar la ley ómnibus, llevar el DNU por puntos. Claro. Milei, por ejemplo, Milei votó su oposición al impuesto a la ganancia, sí, que se aplica sobre el salario que tiene carácter alimentario, y lo hizo efusivamente. Después salió su ministro del Interior diciendo que eso que no era tan así, se iba a reemplazar con otro impuesto. Se hablaba del impuesto al cheque, el impuesto país. Sí. Hay un 15% de un impuesto de exportación que no fue dado a conocer, pero está en el boletín oficial. Ninguno son coparticipables a las provincias, pero encontró la manera de un gobernador X del sur que dijo que a su le significaba mucho el impuesto a las ganancias. Evidentemente hay un salario mucho más alto, claro, por las zonas patagónicas que le ponen. Comparado con el sur, con el norte, evidentemente contrasta el tema, pero el impuesto a la ganancia que se aplica sobre el salario es totalmente confiscatorio. Nosotros estamos viendo que hoy amenazaron de nuevo con que podría ser inclusive retroactivo el cobro de ganancias, sí, a los trabajadores si los gobernadores no acceden. O sea, es ese el apriete, es apretar al trabajador si los gobernadores no acceden a aceptar las condiciones del gobierno nacional. Y ellos son coherentes en destruir el tejido social de los trabajadores y generar una ley donde cada artículo es un negocio para el amigo del poder. Salió Franco a defender estos de los impuestos sobre los trabajos, que es regresivo para el trabajador. Salió el secretario Adorni, que siempre le encuentra la frase que más les conviene, diciendo que iba a ser cortísimo el plazo. Ahora dicen que va a ser retroactivo y se va a llevar a través del tiempo. Entonces mintió Adorni, mintió Franco, mintió Milei. Entonces Milei es el del discurso que le gusta a la gente escuchar, pero el resultado, cuando digan no nos dan plazo, el resultado en 4, 5, 6 meses
va a ser catastrófico para todos los trabajadores. Si nosotros pensamos que a los 2 días el ministro de Economía hace una devaluación del 118%, ellos mismos se entrampan en algo grave que dijo: vamos a una estanflación para llegar al déficit cero. ¿A costa de qué? A costa de los trabajadores. ¿Pero a costa de qué? De terminar con eso que habla de la justicia social. Habló tan pésimo Milei del tema de la justicia social, que decimos, si hay un 118% de devaluación, ¿qué hacemos con todos aquellos trabajadores que fueron expulsados a la informalidad, que de ahí se engrosó los bolsones de pobreza y de indigencia? Si no tenían ni plata, salieron pero con una actitud irrespetuosa y de burlarse de la pobreza, y esto a los que lo votaron fueron engañados. Hasta hay un fanatismo. Yo les quiero decir, si nosotros los que tenemos la suerte de tener un trabajo, aquel que está, podemos decirle a nuestros compañeros de colegio, a nuestros compañeros de la escuela, que hoy ya tienen hijos, que tienen nietos, que sus hijos tienen que comer una vez al día, y hoy con toda la inflación y con la estanflación que hay, que es recesión más la inflación, una vez día de por medio. ¿Qué hacemos con las 500.000 familias que no tienen en Salta? No tienen ni agua potable ni cloaca. ¿Qué hacemos con aquellos que están sumidos en la pobreza, en una precariedad que la nación llevó a todas las provincias, un 80% de precariedad en todo concepto, de lo que dije hace rato, de los 3 estamentos? ¿Y qué le parece que el gobernador salteño sea uno de los que propende al diálogo y que haya dicho, inclusive hasta hoy insistido, que el que no va es porque no quiere dialogar? Pues está bien ir a escuchar, pero ¿vendrá con algún acuerdo, alguna solución, o solo expondrán las propuestas los gobernadores con alguien que no va a ser Milei, salvo que lo sorprenda, y que además va a escuchar, pero no tiene poder de decisión? ¿Puede servir un encuentro de este tipo con esta historia que viene de diciembre, esta parte, nada menos? 2 puntos ahí. En esta crisis que se vive en el país, en esta crisis que nos afectan en las provincias y que sobre todo en el norte del país, no sirve el confrontamiento, por más que sería el camino más fácil para los dirigentes gremiales. Sirve el diálogo, sirve con consenso, con contenido, donde todos los sectores encontremos un equilibrio para ir paulatinamente saliendo de la crisis. Pero eso se cae, el señor gobernador, que tiene toda la intención del diálogo, lo comparto, pero se cae desde el primer momento que Milei convoca. Milei dice al 25 de mayo, primero que se gana 3 meses, primero que nuestros jubilados, que es el sector mucho más golpeado, que desde enero a la fecha y hasta que llegue mayo, están, cuando tiene una tasa de uso en salud, en comida, en remedio, etcétera, 6, 7 veces más que un empleado en la actividad, no tienen, y los pobres y la indigencia, y nos tratan como eso. No, Milei dice, van a ir, pero vamos a aprobar a libro cerrado. Si de antemano está diciendo el presidente que va a convocar a un pacto, lo quisieron comparar con el convenio o el contrato de Monclova en España. El pacto de Monclova no tiene nada que ver con esto. Exactamente. No tiene nada Entonces, que ver. Esto demuestra 2 cosas. Por lo que dijo Milei públicamente, que quiere que sean sumisos y aprueben al libro cerrado, quiero que sepa que el pueblo no se lo va a perdonar. Y si nosotros, lo que es más grave, hablando del pacto de Monclova, y se está diciendo o se está tratando al pueblo argentino de ignorante, con esta suerte de engaños,
hacia a la gente y de negocios a sus amigos hacia el pueblo argentino. Es tremendo lo que está pasando en la Argentina. Ojalá haya mayor cordura, más criterio y racionalidad a la hora de tomar decisiones en nombre de tanta gente. Rodas, hay un temita, sí. temita que le quiero decir. Vamos a perder la única bandera que tenemos los argentinos para sostener económicamente independiente un país soberano, independiente económicamente, soberano, que es el Banco de la Nación Argentina. También. Lo quieren privatizar y el Banco de la Nación Argentina tiene entre sus plazos fijos y toda su operatoria 13 billones de pesos. Tiene una ganancia en 2023 de 700.000 millones. Te digo, asiste a la pequeña y mediana empresa, regula las tasas que a la renta financiera, la especulativa, no podemos acceder a créditos. Claro. Para las cooperativas, para los emprendedores, para todos los sectores. No hay un crédito hipotecario que se pueda acceder. Eso asiste a la producción, condona crédito a la agroindustria, a todos los grandes patrones de estancia del campo. El Banco de Nación los asistió a todos ustedes en su comienzo. Hay que ser sinvergüenzas y ahora, por conveniencia, vamos a ir a aprobar la privatización del Banco de la Nación Argentina. Con todo, no solamente de las pérdidas de fuente de trabajo que se tiene, con las 900 y pico de sucursales, 739 en el país y a otras tantas en el mundo distribuidas, en manos privadas vamos a limitarlo groseramente en un ejemplo. En el tiempo del proceso se dio un crédito de vivienda que se llamó la 1050 y que andaban rematando todas las casas de los argentinos que accedieron a ese crédito. Bueno, neoliberalismo. Es el mismo crédito UBA que puso Macri y que hoy el capital, más los intereses del crédito UBA, está superando el valor de la casa. No, es tremendo lo que sucede. Entonces, en ese ejemplo chico, nos están metiendo la mano en el bolsillo y en el estómago de los hijos de nuestros hijos. Tenemos que tomar conciencia. No hablo de violencia, hablo que hay que requerir y exigir la participación que se corresponde en cada gobierno provincial donde actuamos y que cada gobernador le requiere y le exija al presidente de los argentinos una verdadera política de crecimiento, porque no tiene ni un plan de crecimiento. Entonces también les digo a los gobernadores del norte, como hicieron en el sur, háganle honor al norte grande, convoquen a los empresarios que ustedes crean convenientes, pero convoquen a los movimientos obreros de cada una de las provincias, porque no piensen que no tenemos asesores, pero tenemos toda la voluntad de ir y contribuir. No queremos cogobernar, queremos que se nos escuche a los trabajadores salteños en particular y argentinos en general. Gracias, Carlos, por su tiempo con nosotros. Perdón, no me gusta hablar mucho, pero gracias por la invitación. Hace falta a veces explicar qué está pasando y por qué estamos viendo las mismas fotos que hace unos años. Gracias. Así es. Vamos a un último y brevísimo corte y ya estamos con Gustavo para cerrar.
que el mosquito no se críe en tu casa. Las lluvias y altas temperaturas potencian la proliferación de criaderos. El Aedes aegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Mantengamos nuestras casas y jardines limpios y libres de cualquier objeto que acumule agua. El compromiso de todos es fundamental para la prevención. Luchemos contra el dengue, zika y chikungunya. Gobierno de Salta. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuenzalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital, una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo a su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Mantengamos las pautas de higiene y cuidado para evitar la propagación de COVID-19. Recordá, ante la presencia de síntomas, usá barbijo, evitá asistir a lugares concurridos y consultá al sistema de salud. Es fundamental tener al día tu esquema de vacunación contra el COVID. Vacunate en hospitales, centros de salud y puestos móviles. Sigamos cuidándonos entre todos. Gobierno de Salta. Llega Desafío Urbano, batallas de bandas, rap, RKT y reggaetón. Inscripciones durante todo marzo de forma virtual y gratuita. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar/cultura. Mandá un video de un tema propio. Participa por importantes premios. Si tenés tu música, no te quedes afuera del Desafío Urbano. Municipalidad de Salta. Salta, tierra de minerales críticos, industriales y estratégicos. Nuestra provincia crece en desarrollo, eficiencia e innovación, con producción, exportación, inversión, desarrollo y exploración minera, infraestructura, trabajo, transparencia, inclusión, control y fiscalización. La minería en Salta es progreso, trabajo y desarrollo sustentable. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. En nuestra ciudad le decimos ¡chao, dengue! Arrancamos la campaña de descacharrados. Durante los próximos días, nuestro personal recogerá todos los elementos para eliminar los criaderos de mosquitos. Presta atención. Descarta todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Latas, botellas, neumáticos, juguetes, entre otros. En los próximos días estaremos en Zona Norte. Para conocer horarios y lugares, seguinos en @Municipalidad Salta. Recordá que nuestro personal está identificado y no ingresará a tu domicilio. La prevención contra el dengue la hacemos juntos. Municipalidad de Salta. Bueno, los efectos del cambio climático varían según el género, según la situación económica, según la edad o no. Gustavo Soria, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Natalia. Buenas noches a la audiencia. Me llamó la atención este informe, bueno, ya que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Primero quiero que escuchemos un informe de Euronews. Sí. Porque ese es el puntapié inicial para este informe que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ajá. ¿Le parece que lo compartimos? Con todo gusto. La lucha contra la desigualdad de género es crucial para combatir la inseguridad alimentaria y la crisis climática, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El estudio concluye que las mujeres son más afectadas por el cambio climático, por las normas de género y las políticas discriminatorias que limitan su acceso a la tierra, las finanzas y la tecnología.
Según el informe, las mujeres desempeñan un papel vital en los sistemas agroalimentarios como agricultoras, minoristas, trabajadoras asalariadas y empresarias. Pero el estudio también concluye que las políticas y la financiación deben abordar las disparidades de género junto con la crisis climática para asegurar la igualdad de condiciones. Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de este informe que hizo Euronews sobre este trabajo que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De acuerdo a los datos que han ido recabando, el calentamiento global incide más en las mujeres o en los ingresos de las mujeres, y han hecho este relevamiento y este informe y este trabajo en países de ingresos bajos y medianos o medios, como usted quiera decirle, pero los datos son muy interesantes. Le voy a pedir al señor director que comparta las imágenes mientras vamos charlando de esto, porque tengo que llevar un poquitito más. Ahí está, vamos a ir detallando punto por punto. El informe titulado El clima injusto pone de relieve una dura realidad. Cada año, en los países de ingresos bajos y medianos, las mujeres cabezas de familia en las zonas rurales padecen pérdidas financieras significativamente mayores que los hombres. En promedio, los hogares encabezados por mujeres pierden un 8% más de sus ingresos debido al estrés térmico. Atención a este concepto porque es el trasfondo del informe o una de las patas de esta mesa. ¿Cómo se llama el término? ¿Estrés térmico? Estrés térmico. Y un 3% más a causa de las inundaciones en comparación con los hogares encabezados por hombres, mejor dicho, varones, ¿no? Vamos a identificarlos así. El estudio revela, además, que si las temperaturas promedio aumentaran 1 grado centígrado, por eso justamente está enmarcado en el calentamiento global, estas mujeres enfrentarían una pérdida de ingresos totales en un 34% mayor en comparación con los hombres, teniendo en cuenta las importantes diferencias existentes en la productividad agrícola y los salarios entre las mujeres y los varones. El informe sugiere que, si no se toman medidas, el cambio climático ampliará estas brechas en los próximos años. ¿A qué se refiere con medidas? A políticas públicas que tiendan a acortar estas brechas que son laborales y salariales en cuanto al género. El FAO, el organismo que ha llevado adelante este trabajo, analizó datos socioeconómicos de más de 100.000 hogares rurales que representan a 950 millones de personas en 24 países de ingresos medios y bajos. Si bien no especifica ni detalla qué países están englobados en este informe, rápidamente se me viene a la cabeza que en Salta hay mujeres que se dedican a la agricultura, que son cabezas de hogar. Hay mujeres originarias y hay desmonte y hay efectos del cambio climático. Así que tenemos todas las condiciones acá. Y hay pobreza. Exactamente. Y justamente son las mujeres quienes más sufren este efecto en sus ingresos. Le hacía mención yo al estrés térmico. ¿Qué significa este concepto? El estrés térmico es por el calor, es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. ¿Esto qué quiere decir? Que el calentamiento global o las mujeres sufren más el calor producto del calentamiento global y eso incide o golpea directamente en el bolsillo de aquellas mujeres que se dedican al trabajo rural o a la agricultura, como lo marca este informe de las Naciones Unidas. Es muy interesante. Clarísimo y por demás interesante, tal cual. Muy interesante, muy completo, y les voy a sumar algunos datos de por qué las desigualdades se van a profundizar con la gestión de Milei, muy cortito, porque las mujeres estamos sobre representadas en la pobreza. Esto quiere decir el 63% de las personas con menores ingresos somos mujeres y, por ejemplo, datos concretos. 2/3 casi. Claro, la ejecución de la asignación universal por hijo cayó el 53%, las políticas alimentarias un 50%, aparte de lo que sabemos, la pobreza, el encarecimiento de las canastas básicas alimentarias, el 77% del personal de nivel inicial de docentes primarios y secundarios son mujeres. Entonces, al sufrir el recorte de salario en términos nominales, el 12% perdió parte de su sueldo, por lo menos en todo el país. En cuanto a jubilaciones, el 78% accedieron vía moratoria de las mujeres en la Argentina y por ende cobran un haber mínimo. Han sufrido una pérdida del poder adquisitivo de más de 20 puntos en solo 3 meses. Potenciar trabajo, el 63% de las mujeres, de los trabajadores son mujeres y en definitiva ha caído prácticamente a la mitad lo que cobran a través del plan Potenciar, programa Acompañar, que perciben las diversidades y las mujeres en contexto de violencia de género.
30% del poder adquisitivo ha perdido y se detuvieron además las altas. Si hay una víctima de violencia que necesita una asistencia económica por 6 meses, no pasa más, no se produce. Así que este es el plan de Milei, justo recordando estos datos un día antes de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Nos vamos entonces, gracias hasta Gustavo, la próxima. Diego. Natalia. A nuestro equipo, por supuesto, muy especialmente gracias y al público que nos ha acompañado. Vamos a estar aquí de nuevo la semana que viene. Tengan excelente fin de semana. El 10 TV, Televisión Salteña.